Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Es que nos dice doña Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, a quien le doy la más cálida bienvenida. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, ¿cómo ve esos nombres que han saltado públicamente para ocupar la presidencia de la legislatura? Muchas gracias, Verónica, por la entrevista. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Yo diría que es obvio en una asamblea que está dispersa, que tiene bancadas, realmente son 5 bancadas, y a eso sumado las divisiones que se han presentado y que no son pues desconocidas de las diferentes bancadas políticas, entonces es obvio que iban a surgir varias posibilidades y varios nombres que yo aspiro que ya después de habernos conocido 2 años, lo lógico es que se valore perfiles, capacidades, experiencia que puedan garantizar realmente cómo mejoramos esa imagen de una institución, de un organismo, de la primera función del Estado tan relevante para la vida política del Ecuador, pero desgraciadamente sabemos que eso no ocurrirá y que más bien se irá a haber un acuerdo político. Yo veo en este momento complejo, esto no es una situación fácil, ninguna de las bancadas tiene una mayoría o se puede señalar que ya hay un acuerdo definido. Yo creo que todos estamos conversando con todas las bancadas precisamente en ese objetivo de lograr las 70 voluntades, al menos 70 voluntades que puedan garantizar pues el nombramiento de autoridades. Pero yo voy más allá, porque lo que se requiere es gobernabilidad también en las comisiones, buscar los perfiles en las comisiones, porque ahora ya vemos quiénes hemos trabajado y que tenemos experiencia, liderazgo, hemos demostrado planificación, organización. Esas comisiones funcionan bien, y tenemos otras que desgraciadamente han dado solamente cuenta de que justamente han llegado a estos puestos sin ese conocimiento y ese compromiso, y los resultados son negativos. Pero la situación es difícil, como reitero, no hay en este momento sino diálogos que tienen que acelerarse de cara al 14 de mayo, que es el domingo, Día de la Madre, además. Van a sesionar el Día de la Madre para elegir las autoridades. Ahora, asambleísta, ¿cómo están las cosas al interior de la Izquierda Democrática? No se han escuchado nombres, al menos de mi lado no he escuchado nombres para que, bueno, se puedan postular para la presidencia del Legislativo. ¿Qué está pensando la Izquierda Democrática de cara a esta elección de nuevas autoridades? Bueno, primero que el partido lo ha mencionado públicamente, mis compañeros han mencionado mi nombre precisamente para esta lid electoral. Ellos reconocen precisamente un liderazgo. Soy una mujer de retos, he asumido retos muy difíciles en mi vida política, como lo demostré en la refundación de Izquierda Democrática. Recordemos que el partido perdió el registro en el 2009 y creyó, o el país, inclusive en forma general, inclusive al interno del partido, que el partido ya no tenía forma de resurgir, porque ya hubo varios intentos y no lo lograron. Pero lo pude hacer. Dejé de lado mi vida profesional, mi vida privada, recorrí el país más de 3 veces y logramos lo imposible. Por eso es que ellos ven en mí un cuadro y un liderazgo que podría en este momento justamente movilizar y mover pues el andamiaje que en la asamblea se tiene. Sería para mí un reto, pero sé la complejidad que esto lleva, y sé que esta dispersión de votación de las bancadas divididas y todo lo demás, sé que es muy difícil. Por eso es que yo lo que sí es que he señalado es que tenemos que ir a un diálogo que nos permita realmente contar con estos 2 elementos: comisiones con gobernabilidad y comisiones que garanticen un buen trabajo, y ojalá, lógicamente, el cuadro de autoridades que también esté compuesto realmente de la diversidad de lo que es la asamblea. Entonces, su nombre, Vilma Andrade, va a ser mocionado para ocupar la presidencia del Legislativo. No, yo digo que en este momento está puesto públicamente, así ya se han recogido inclusive en varios medios de comunicación, pero eso tendrá que llegar a un acuerdo. Si el acuerdo se da,
pues lógicamente se nominará, porque lo otro es infructuoso si es que no tenemos acuerdos y los Claro. votos suficientes como para poder alcanzar esa dignidad. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces el 14 de mayo. Mientras tanto, pues los diálogos se siguen dando en el legislativo. Amigos, son las 7:30. Conversamos con la asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Y en este tema de, bueno, de escoger nuevas autoridades de la Asamblea, usted ha dicho algo clave, asambleísta, y es la gobernabilidad del legislativo. En estos 2 años, lamentablemente, no ha ido muy bien en cuanto a la imagen de la Asamblea. Da la sensación de que, si bien las comisiones, ciertas comisiones han trabajado, pero da la sensación de que es pelea, show, mucho de eso, quizás poco de resultados para responder a los ecuatorianos, a las necesidades de los ecuatorianos, y en ese sentido quiero preguntarle, bueno, ¿qué características debería tener el nuevo presidente de la legislatura y toda la, bueno, las autoridades en general? Bueno, yo creo que el perfil más importante es la experiencia, que eso no se lo puede improvisar de la noche a la mañana, ya hemos dado cuenta. Justamente yo no estuve en el proceso de acuerdo, por ejemplo, el que hizo mi partido con el gobierno y con Pachacuti. Recordará usted que, por ejemplo, prefirieron poner a una persona sin la más mínima experiencia política y peor aún de la función pública, peor aún que conozca los valores del partido, la esencia que es, tenemos una referencia histórica de enorgullecernos siempre, que es Rodrigo Borja y Raúl Vaca, es actores políticos que hicieron historia, pero que además demostraron transparencia, honradez, respeto. Y sin embargo, usted recordará que prefirieron poner a una señora Bella Jiménez, que fue luego destituida por actos de corrupción. Entonces creo que esos actos, esos temas no se pueden repetir, no se pueden repetir y esperemos que en eso exista justamente una valoración que lleve a que existan en el cuadro de autoridades personas que tengan experiencia, capacidad, ética, porque ahora más que nunca yo creo que hay que revalorizar ese principio que es fundamental en el quehacer político y en el quehacer ciudadano, en todo el quehacer que tengamos en nuestra vida. Entonces creo que hay que ir a buscar esos elementos, pero reitero, Verónica, esto es el ideal. El otro aterrizamos en que desgraciadamente esos acuerdos, como se hicieron la vez anterior, no hay los votos. Las bancadas divididas, no hay los votos, por lo tanto hay que buscar otros escenarios porque también, hay que decirlo, se requieren los espacios de trabajo en las comisiones en las que uno tenga también posibilidades de aportar, en las comisiones donde uno pueda, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a nuestra responsabilidad y compromiso, poder realmente trabajar. Entonces, pero eso está por verse. Yo aspiro que realmente podamos llegar a ese momento y que, como usted sabe, aquí se cruzan no solamente la elección de autoridades, sino también estamos en curso con un juicio político, nada más ni nada menos que al presidente de la República. La Asamblea, usted muy bien lo ha dicho. ¿Se puede hablar de leyes? Sí, hay más de 46 leyes. Justo yo debo decirle que, por ejemplo, ayer aprobamos por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico de la que soy parte, una ley, la ley de empresas de asociación públicos privadas, que va a permitir realmente que venga inversiones. Le estamos dando institucionalidad, le va a servir para los gobiernos seccionales. Hemos visto y escuchado hablar de portafolio de inversiones en el municipio de Quito de cara al nuevo alcalde. Ojalá esta ley se apruebe pronto, va a ser un instrumento importante. Y si vienen inversiones, viene empleo, viene generación de empleo, y por eso le estamos apostando a esta ley. Fue aprobada por unanimidad para el primer debate, es decir, seguimos trabajando, independientemente de los problemas políticos, porque podríamos sentarnos a llorar, porque yo le debo decir, Verónica, a mí me tocó en suerte o en mala suerte ser parte de esta asamblea, pero mi trabajo y mi responsabilidad está ahí. Hemos aprobado, ya es ley, y permítame solo difundir, porque desgraciadamente no Pero es lo importante hacen conocer, con los ¿no? medios, es que ya está
está en el registro oficial la ley de pagos en plazos justos que obliga a las empresas públicas y privadas a que se pague a los emprendedores, a los microempresarios, a los artesanos en máximo 30 días. Esta ley que usted recordará fue mi oferta de campaña, ya está en el registro oficial y puede dinamizar también la economía porque sabemos que en las instituciones públicas, llámese municipios, ministerios, prefieren pagar las grandes facturas y no las pequeñas que a veces son estas empresas familiares o son empresas, microempresas de limpieza, por ejemplo, que con una factura de $10,000 si no le pagan, le liquidan a esa empresa, a esa microempresa porque no tiene liquidez, no tiene para pagar a sus proveedores ni tampoco a sus trabajadores. Esa ley que la diseñé, la pensé justamente para este sector, ya está vigente. Entonces, creo que hay cosas positivas, pero desgraciadamente, y a mí no me va a ver, usted nunca me va a ver pidiendo un cambio del orden del día. No lo he hecho en mis 4 años anteriores ni en los 2 de ahora, porque eso es una pérdida de tiempo que solamente concluye en un exhorto que nadie hace caso, ni tampoco me va a ver en escenas de discusiones, de insultos. No, mi trabajo, y lo digo con firmeza, eso sí, ha estado ligado a resolver estos problemas que parecen pequeños, pero que en la vida de la gente son muy importantes. Pero seguiré cumpliendo mi trabajo independientemente de estos acuerdos que puedan o no llegarse en la Asamblea. Bueno, qué complejo todo lo que está pasando en estos momentos en la Asamblea Nacional y hablando de lo complejo que es ponerse de acuerdo, recordemos en 2021, cuando había una mayoría oficialista que puso a Guadalupe Llori en la presidencia legislativa, se necesitaron 3 días para acordar la conformación de estas comisiones y cuando ya se concretó con las justas el 20 de mayo, pues los asambleístas de Pachacutic no querían votar a favor de la moción propuesta por un integrante de su misma bancada. Entonces, bueno, luego de definir los grupos de asambleístas viene esta negociación de quién va a liderar cada comisión y allí pues es todo un reto y será todo un reto. Ahora creo que quizás aún más asambleísta porque estas negociaciones van a coincidir con el juicio político, como ya lo mencionamos, del presidente de la República, que no es algo menor, es algo histórico además y que llegaría a votarse además después del 14 de mayo, es decir, cuando ya existan las nuevas autoridades de la Asamblea, del Consejo de Administración Legislativa. En fin, ¿cómo está influyendo este juicio político para este tema de elección de las autoridades? Bueno, en este momento en los diálogos le debo señalar que no ha habido condicionamientos y así tiene que ser, porque tenemos que separar totalmente estos procesos. No podría darse que ninguna bancada a propósito de o interés de pretenda realmente condicionar la posición de las bancadas. Sin embargo, estamos claros de que esos efectos podría tener. Estamos en estos diálogos, nosotros esperamos que realmente podamos coincidir, podamos armar una mayoría, porque tampoco le podemos inmovilizar a la Asamblea, no la podemos dejar pues inactiva, ¿no es cierto? Y sobre esa responsabilidad a veces toca tomar decisiones complejas que pueden a la cara de los ciudadanos resultar compleja. Por eso yo quiero dividir, que una debe ser todo lo que establece el juicio político y lógicamente las autoridades se juntan. Ojalá, yo aspiro que el 14 de mayo ya lleguemos con una mayoría quizás sólida, más amplia, que garantice justamente esto de que no, yo recuerdo tanto que aquí era por 1 o 2 votos. Entonces, esas mayorías tan exactas, tan justas, llevan a complicaciones. Ojalá podamos armar una mayoría más amplia y que esa mayoría garantice también esta gobernabilidad en las comisiones, pero por ahora yo desgraciadamente no puedo dar una noticia positiva de eso o un resultado ya porque todavía no lo tenemos. Hay muchos intereses, aquí hay un juego también de intereses, pero yo reitero, ninguna condición. Condicionamientos no aceptaremos, iremos realmente a un proceso de unidad pensando en cómo mejoramos la labor legislativa, sí, cómo actuamos de manera mucho más abierta. Mire, yo soy presidenta del Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto y venimos trabajando desde la anterior asamblea en cómo transparentar nuestro accionar. Hemos hecho un tema importante, ahora tenemos un consejo consultivo formado por ciudadanos, por la sociedad civil, de la academia, de los sectores productivos, están representados en ese consejo consultivo que hace un seguimiento y es un grupo asesor que va a ver
cómo transparentamos el accionar no solo de nuestro grupo, sino de toda la Asamblea. Y eso vamos a profundizarle, porque además he sido elegida como vicepresidenta a nivel latinoamericano, precisamente en este afán de que todas las acciones que tenemos que hacer sean transparentes y sean ligadas, lógicamente, a principios que deben regirnos a todos los asambleístas. Algo muy importante, la transparencia, amigos. 7:39 y quiero hacer una pregunta final a la asambleísta Vilma Andrade. Y ya no tiene que ver con la elección de autoridades de la Asamblea, sino su criterio respecto a este juicio político. Y bueno, ¿qué cree que suceda sobre este juicio político? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, primero le debo decir, apreciada Verónica, que siento profunda tristeza por mi país. El Ecuador creíamos, y todos tenemos esperanza, siempre que hay un cambio, un relevo, un cambio de gobierno, aunque nosotros no apoyamos ni coincidimos con el gobierno del señor Guillermo Lasso, pero había una esperanza de recuperar la democracia, de consolidar la democracia, de vivir con respeto, pero hoy, como consecuencia de un gobierno que no ha sido capaz de enfrentar los graves problemas que tiene el país, pero también de una asamblea que no ha sintonizado con las demandas ciudadanas, entramos en un proceso, en este juicio político, que sin importar el resultado, tendrá un alto costo social, principalmente para la gente más necesitada, que siguen esperando la educación, la salud, el empleo, porque estamos viviendo en la peor tasa de inseguridad de nuestra historia. Se esperaba un mínimo de acuerdo y sensatez para llevar adelante, pero para eso se necesita liderazgo. Y ese liderazgo, desgraciadamente, no lo vemos en el país. Yo veo ya en el tema del juicio político también un mal sabor. Yo tengo un mal sabor de la forma en la que se ha llevado el juicio político, convertidos quienes dirigen la Comisión de Fiscalización en abogados del gobierno. Eso no le hace bien, se necesita un equilibrio. Pero también del otro lado, de prácticamente proponentes del juicio, ahí tenemos una suerte de conflicto de intereses, porque se firma un informe de la Comisión de Régimen Económico recomendando al gobierno el mantener un contrato con Amazonas Tankers. Que me digan en dónde, en qué ley existe el que eso pueda hacerse. Esa no es potestad de ninguna comisión ni de ningún asambleísta. No es, ¿no? Ahora se discute que se ha hecho ese informe fuera de la asamblea. No, ese informe jamás debió haber existido, porque no hay, en derecho público se puede hacer solo lo que está expresamente escrito en la norma, lo otro es prohibido, y la ley orgánica de la función legislativa dice cuáles son nuestras responsabilidades y potestades. Nosotros como asambleístas jamás podemos firmar un informe para recomendar un contrato. Eso es totalmente improcedente. Entonces el juicio de estas dos visiones, yo le digo, yo veo muy mal llevado, y por eso no he podido tampoco seguirle como hubiera sido mi interés, pero por mis responsabilidades, tanto en la comisión y en el grupo de Parlamento Abierto, no he podido darle seguimiento, es decir, estar como los comisionados de fiscalización permanentemente ahí. Yo voy a estar en el juicio político todo el tiempo para escuchar, para evaluar y para poder tomar una decisión que siempre va a estar enmarcada en mis principios primero, en mi conciencia y lógicamente en la ley y en la Constitución. Y rechazo y aprovecho, Verónica, para rechazar las acciones, si es que se dan, de compra de conciencias. Eso no puede darse en un parlamento. ¿Usted le han intentado comprar su conciencia, asambleísta? No, a mí nunca se me han acercado. Yo creo que conocen claramente mi trayectoria. Yo tengo una vida amplia política y la quiero llevar así, como ejemplo para mis hijos. Ya tengo hasta mis nietos. Entonces yo tengo una vida que mostrar y quiero terminar estos 2 años, porque yo ya no podré reelegirme. Tengo que demostrar, como siempre, mi posición transparente, mi posición de principios y de ese respeto a ese legado que me dejara a mí
y que es permanente de Rodrigo Borja en mi partido. Entonces, pero sí se escucha, pero en esta vida y en todo se sabe. O sea, podrá ocultarse un tiempo, pero podremos conocer, cuando se conozca, hay que eso cuestionar, y no solo cuestionar, sino realmente fiscalizar, porque no puede darse eso. Los diálogos transparentes sí, tienen que abrirse, tienen que darse, porque mire, ahora todo el mundo estamos en sospecha, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho con esto? De que si yo voto a favor del juicio, soy Ya le correísta. compraron. Estoy primero, no, si voto a favor del juicio por la destitución, soy correísta. Ah, Pero claro. si voto en contra, me compraron. Ya le compraron los correístas o del otro lado, pero es complejo. Exactamente, es compleja la situación, ya se imaginará, yo creo que es la situación más difícil que vivimos y desgraciadamente esto pasa porque para mí entender y del análisis legal y constitucional, la Corte Constitucional se lavó las manos, hace un dictamen realmente con un elemento que señala que hay una verisimilitud de hechos respecto a un posible peculado, pero señala claramente que la Asamblea tiene que demostrar ese peculado y allí estamos ahora enfocados a que eso se manifieste. Lógicamente, todavía ese proceso, como yo le digo, lo voy a procesar y para tomar una determinación.